Y Satanás nunca te va a poseer a ti. Miren, en la teología decimos que Dios es una energía. Y es tan fuerte esta energía que si se presenta aquí ahorita, nuestra cabeza podría explotar de tanta energía que hay. Es como ir al sol. ¿Qué pasa cuando vamos al sol? De tanta energía que hay, nos va a calcinar, ¿no? Claro. Lo mismo pasa con Dios. Y lo mismo va a pasar con Lucifer o Satanás. Sí. Su energía es tan poderosa que si se presenta aquí, quedas loco y tu cabeza explota. Que es lo que una vez escuchando una conversión de Unicornio Negro, del Brujo Mayor, había escuchado algo así como de que si los llevaban a una cueva donde él hacía los pactos y los hacía hablar, porque había gente que se acercaba y les decía, yo quiero hablar con Lucifer, ¿no? Quiero hablar con el mero mero. Y como en ese podcast que estaba escuchando, decía mucho él que al momento de ellos tener ese contacto que muchas personas creen ya estar hablando con Lucifer, cuando no, el hecho de tener esa carga energética tan poderosa hace que queden locos y muy pocas personas resistirían esa energía, ¿no? Sí, mira, va a estar mal lo que yo voy a decir, pero yo no creería mucho que en esa cueva, la conozco, pueda hacer un pacto con un demonio. El demonio ni siquiera... El demonio es muy vanidoso. No le gusta la mugre, salvo que él se haga presente allí, ¿no? Entonces, ojalá un día tengan la oportunidad de ir, ¿no? Y yo sé que van a ir un día, ¿no? Está muy sucia esa cueva. Y hay muchos trabajos de brujería y de todo esto. Ahí no se presenta el demonio. Es como la creencia de que es que en la iglesia solo está Dios. Pues no solamente en la iglesia está Dios, ¿no? El demonio está, por eso digo, cada uno de nosotros tenemos un demonio que nos hace hacer un mal. Pero sí, lo que sí es realidad de este señor es que el demonio es tan poderoso que tu mente va a explotar. Eso sí es realidad. Ok, oye, y por ejemplo, cada que un miembro de la familia, podríamos decirlo así, sufre de una posesión demoníaca, al realizarle el rito del exorcismo y poder como despojar a esta entidad de aquel pequeño, digo, lo vimos a lo mejor en casos como de los Warren, ¿no? Donde el hermano le decía, ¿por qué a él, no? Tómame a mí. ¿Se puede quedar esa entidad de bajo astral, esa entidad demoníaca, de generación en generación en una familia? O sea, ¿se puede quedar estancada como de núcleo familiar? Aquí es la gran diferencia. Por ejemplo, una cosa es la posesión y otra cosa es la infestación. Cuando ya hay una infestación demoníaca, sí puede pasar de generación en generación el problema acerca de los demonios. Es decir, si tú, Alex, te cambias de casa y en tu casa había una infestación demoníaca, a donde tú vayas, te lo vas a llevar. Okay. ¿No? Y tu familia se lo va a seguir llevando, se lo va a seguir llevando, se lo va a seguir llevando, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia con el rito como una posesión. Una cosa, la infestación pasa de generación en generación, ¿no? De casa en casa. Y así hagas lo que tú hagas, se va a seguir yendo contigo. En el exorcismo no. Una vez expulsado al demonio, te deja de atormentar. Okay. Pero bueno, o sea, yo creo que al final, ¿de qué depende que un demonio de muy poderoso se apodere de una persona o de un alma? ¿De qué depende? O sea, de que digan, o sea, no sé, ¿no? No sé si hay este tipo de conversiones de que, no, este demonio sí estaba, o sea, sí bajó pues no el mero mero, pero sí bajó uno muy fuerte. O sea. Depende de cómo tú lo puedas evocar. Bueno, aquí, una cosa es la invocación y otra cosa es la evocación. La invocación es como hacer un Padre Nuestro, ¿no? Invocamos a Dios mediante el Padre Nuestro. La evocación ya es hacerlo presente, ¿no? O sea, yo puedo invocar al diablo mediante un rezo, pero de ahí en fuera a evocarlo. Para que yo pueda tener un demonio muy fuerte, necesito que la evocación sea para un demonio fuerte, ¿no? Mediante muchos ritos, mediante la ouija. Entonces,
eso puede llegar, va a depender mucho para que en mí entre esta Entidad, ¿no? entidad. Oye, pero por ejemplo, tú decías, ¿no? Rompiendo como estos mitos de que el diablo no hace pactos con nadie, ¿no? Sí, no. ¿no? Entonces, la gente con quién pacta y de dónde vienen este tipo de creencias, como por ejemplo en el rock and roll, ¿no? Que hay un pacto con el club de los 27, ¿no? Y justamente cae en estas coincidencias siempre de la edad, el éxito, o sea, ¿quién está detrás de todo esto? Mira, uno no pacta con la entidad, con Lucifer, vuelvo a lo mismo, la energía es muy pesada, no podrías. Pactas con un demonio, dependiendo del orden jerárquico. Depende de lo que tú quieras, es con la entidad que vas a pactar. No sé, ¿quieres amor, sensualidad y eres mujer? Lilith. Es un buen demonio. Para que tú puedas pactar, si quieres eso, amor, sensualidad, sexualidad desordenada, o sea, es un buen demonio Lilith, ¿no? Entonces, depende también tú para que lo quieras. Y aparte el demonio te escoge, tú no lo escoges. O sea, el demonio te va a escoger. No es como que te muestran un catálogo y digas, me llevo este. No, el demonio te va a escoger. Dependiendo. ¿Tu vibración, podríamos decirlo? Exactamente, sí, podremos aterrizarlo así, tu vibración, tu energía. Él te va a escoger. Tú nunca lo vas a escoger. O sea, porque el demonio no está a tu servicio. Tú estás al servicio de él. Ok. Cuando hablabas de tiempos de posesión, o sea, en tu caso o que tú conozcas, ¿cuánto ha sido el tiempo, pues, récord de una posesión, o sea, de lo más largo? De lo más largo, 1 año que me ha tocado a mí. 1 año completo. Y justo de lo que hablabas antes es si pudieron sacar o era demasiado tarde o sea, ¿cómo estuvo ese proceso de tanto tiempo? Pues como ya era demasiado tarde, la persona ya llevaba, si mal no recuerdo, como 2 años con estos síntomas, ¿no? Entonces, duró el proceso, ¿qué te gusta? Como 2 semanas y ya no se pudo hacer más. Okay. O sea, ahí sí es como el tema médico, ¿no? O sea, si te checas Está a en fase tiempo, final. te lo previenes, si no, puede ser demasiado tarde. Y es que como buen mexicano, ¿no? De repente tenemos estos síntomas y como el doctor, ¿no? De repente no vamos y no acudimos y no pedimos ayuda porque... Que bueno, digo, en este tema como espiritual o de demoníaco, yo creo que muchos lo asocian a enfermedad, ¿no? Y a lo mejor unos sí se van a atender como esta parte médica de, pues no sé, tengo náuseas, cosas, no sé, signos y síntomas que pueden ser referentes también a una posesión, depresión, esquizofrenia, lo hablábamos hace rato, y a lo mejor de tanto estudio médico que ya hablábamos de varios casos, llega un punto en donde la medicina o la ciencia dice es que yo no puedo más, ¿no? Ya estás sano ante estudios de pues, científicos, estás sano y es cuando llegamos a ese punto que a lo mejor puede ser demasiado tarde en creencias espirituales o demoníacas donde ya estamos en esa fase final, ¿no? Pero digo, bueno, es que de repente depende mucho como de la fe, ¿no? Porque digo, yo ya que estoy en ese tema, pues sí lo creo, ¿no? Pero hay mucha gente que dice, No es cierto. no, ¿cómo crees? O sea, no puedo tener yo eso, o sea... Sí, fíjate que desde el 2010 para acá los casos de posesión han ido aumentando, ¿no? Y hay una realidad y que a veces no se habla por la iglesia. Si tú le dices a la gente, mira, al año hay tantas posesiones, créeme que la gente va a empezar a creer que esto es en serio y que esto va muy en serio. Antes del 2010, de los 90 al 2010, los casos de posesión al año eran como de 200, 300, distribuidos en cada región del mundo. Okay. Del 2010 para acá, desde hace 15 años, los casos de posesión han aumentado a 5,000, 6,000, 10,000, alrededor de todo el mundo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos a la mano muchas plataformas sociales donde te dicen, el amarre, hazlo así, ¿no? Y haz esta oración para el dinero, y haz esto, haz esto, haz esto. Y lastimosamente todo esto que hace la gente abre muchos portales que deja entrar a personas que ni siquiera son de aquí y que solamente te van a causar un mal. Es por eso el aumento de los casos de posesión.
Y el caso de posesión ha aumentado más en jóvenes. Eso es impresionante. Por el juego de la Ouija, porque juegan la Ouija, porque entran a TikTok, porque ven todo esto que a gente, perdónenme que lo diga así, gente estúpida dice, es que te doy un tip, ¿no? Para que el amor regrese a ti. No hagas eso, porque es algo imprudente, porque la gente lo va a hacer sin conocimiento, ¿no? Y no sabe a lo que se está enfrentando realmente. Es como si Alex me dijera que está en el sector salud, me dijera, oye, opera así. Oye, pues yo no sé operar, ¿y qué va a pasar? Pues se me va a salir de control todo. Lo mismo pasa en este caso del demonio. O sea, y ha incrementado hasta los casos en que hay muchos adoradores ya al demonio, a Satanás. Un claro ejemplo, Ciudad de México, apenas la iglesia, bueno, el nicho que le pusieron ahí en Iztacalco a Lucifer, ¿no? Ahí por la central de Abastos. Exactamente, ¿no? Entonces, y ha aumentado, ¿por qué? Porque el demonio es efectivo, y sí, es efectivo. Si tú se lo pides, inmediatamente te lo va